Muy buenas tardes para todos los que nos estáis siguiendo a través de internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este que es vuestro programa, Así Somos. Hoy vamos a hablar de una zona importantísima de nuestro pueblo, de nuestro término municipal de Marbella. Fíjate si es importante que vamos a hablar de San Pedro de Alcántara. Para hablar de San Pedro tenemos a una persona, pues nacida en San Pedro, vive en San Pedro, conoce San Pedro a la perfección y seguro que vamos a aprender mucho escuchándolo. Está con nosotros José Antonio Moreno Durán. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, encantado de estar contigo hoy en este programa. Oye, hay una cosa que a mí me gustaría que nos aclarara, por lo menos en tu opinión. Ese sentimiento sanpedreño, sabemos que, la gente oye San Pedro, algunos incluso el tema de barriadas, otros de no sé qué. Háblanos de ese sentimiento sanpedreño. Bueno, y alguna vez lo hemos hablado nosotros, yo parto de una base y es que creo que existe una cierta ignorancia en mucha gente en lo que significa San Pedro. Recuerdo que te puse el ejemplo en su momento y te dije, oye, mira, si a mí tú me hablas de Marbella y me preguntas por la avenida Naveul, pues probablemente yo no sepa dónde está y probablemente el 99% de los habitantes de San Pedro no sepan dónde están. Digo, pero es que tú le preguntas a alguien de la avenida Naveul dónde está la calle La Casca en San Pedro y probablemente tampoco lo sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hubo un periodo donde políticamente se utilizó ese desprecio, esa falta de inversiones, etcétera. Surgió aquel movimiento independentista y, bueno, pues la verdad es que tuvo su apoyo, claro, eso es evidente. Pero yo creo que hoy en día lo que hay es un sentimiento de decir, oye, estamos en el mismo municipio, eso es evidente, pero yo siento que San Pedro es un pueblo. De la misma manera y de la misma forma, pues que Marbella es otro pueblo, otra ciudad, dentro del mismo término municipal. Y lo uno no quita al otro, todo lo contrario, son complementarios. Quiero decir, si le va bien a San Pedro, le va a ir bien a Marbella, y si le va bien a Marbella, le va a ir bien a San Pedro. Entonces, muchas veces cuando tú haces esta reivindicación, pues hay gente que te dice, bueno, ya estáis otra vez, ya el tema de la independencia. No es la independencia, es simplemente, porque la gente de San Pedro pues se siente de su pueblo y que al mismo tiempo, oye, orgullosísimo, por ejemplo, de la imagen que da Marbella, que es un grandísimo paraguas, que me lo vas a contar tú a mí, que trabajo en la industria de la hostelería, sabré yo lo que significa la imagen de Marbella. Y yo, por ejemplo, a mí me encanta Marbella y me encanta pasearme y tengo un montón de familia en Marbella. Quiero decir, cuando tú hablas bien de San Pedro, cuando tú hablas de ese sentimiento, cuando tú dices, bueno, pues es que yo considero que es un pueblo con su idiosincrasia, con sus particularidades, eso no significa para nada un menosprecio a Marbella. Pero sí es cierto que muchas veces, pues desde los ámbitos políticos, o desde los ámbitos periodísticos, o de los ámbitos asociativos, pues no se comprende muy bien esa pequeña particularidad. Y eso es algo que, bueno, pues los sanpedreños, o muchos sanpedreños, no te voy a decir que todos, pues somos un poquito suspicaces, ¿no? O sea, podremos pertenecer al mismo término municipal, pero nos gusta que haya esa pequeña diferenciación. Oye, y como le pasa a todo el mundo, como te pasará a ti, ¿no? Pues tú eres de un sitio, pues te gusta que te digan de ese sitio y no te digan que eres de otro, con la particularidad de que estamos hablando pues de un pueblo con su tradición, con más de 150 años de historia y que, bueno, que es totalmente complementario con Marbella, que tiene que convivir perfectamente con Marbella, que pertenecemos al mismo término municipal y que ojalá vaya bien a todos y que en ese aspecto lo que tenemos que hacer es luchar e ir todos apoyando una misma idea, pero nunca menospreciando o no teniendo en cuenta lo que es San Pedro o lo que significa San Pedro. Que no tiene nada que ver con separar. No tiene nada que ver con separar. Mira, vamos a ver, el movimiento independentista surgió en un contexto muy determinado, un contexto político muy particular, prácticamente los primeros promotores, había gente que era una escisión del Partido Socialista, un Partido Socialista que en su momento reivindicó la independencia, ahí están los primeros programas electorales del Partido Socialista, ¿no? Eso caló, ese mensaje caló en mucha gente, se inició esa proyección política, tuvo su éxito en las elecciones de 1987, ISP tuvo 5 concejales, después en el 91 tuvo 2 concejales y ya después desapareció. El expediente de la segregación ha estado ahí pues más de 20 años dando vueltas. Ciertamente hay que decir que se le han puesto muchas zancadillas, ciertamente también creo que hay que entonar un poco el mea culpa de los que en su momento o en algún momento estuvimos en esa causa porque no se hizo todo lo correctamente que se tendría que haber hecho, también hubo una dilación increíble de la justicia y tal,
Pero una vez que eso ya ha pasado, una vez que ya ha habido... yo recuerdo cuando yo estaba en GIN-SP, acuérdate, a mí la gente con Paco Perazuela, a mí la gente me preguntaba ahí un poco como para malmeter, bueno, ¿tú qué opinas de la independencia? Y decía, pues es que da igual lo que yo opine, si es que eso está ahora mismo en un tribunal, y el tribunal dirá si sí o si no. ¿Salió o no? Bueno, pues habrá que acatarlo y habrá que aceptarlo y punto. Y yo lo mismo que decía hace 20 años es lo mismo que digo ahora, ¿eh? Quiero decir, hay unas leyes, hay que cumplirlas. Se pidió pues, que en su momento la mayoría de la población de San Pedro firmase a favor de ese expediente, que se cumpliesen una serie de normas y tal. Después es cierto que se ha embrollado muchísimo el tema judicial, se embrolló muchísimo y hubo hay unas dilaciones tremendas. Bueno, es que en realidad la sentencia ha tardado 20 y pico años en salir, ¿no? Pero lo que yo pueda decir o pueda dejar de decir poco importa porque al final son unos jueces los que tomaron su decisión. En este caso fue una decisión que no aceptaba lo que decía la parte de la promotora pro independencia. Cierto es también que ese sentimiento se enfrió mucho con la llegada de Gil y que bueno, pues todavía tiene sus nostálgicos en San Pedro. A mí me gusta mirar el futuro, yo en este aspecto no me escondo, como no me he escondido nunca, y doy la cara y voy de frente y dije y digo que yo en su momento pues estaba a favor de ese expediente, insisto, sin que eso significase para nada ningún menosprecio hacia Marbella, sino porque yo entendía que administrativamente favorecía a San Pedro, que acercar la administración al ciudadano siempre es bueno, y después con el tiempo me enfrié como tantas y tantas otras personas que estuvimos ahí, y después de la decisión judicial yo ya creo que lo que hay que hacer es cerrar el libro, ponerlo en un anaquel en tu casa y pensar que lo que hay que hacer es construir juntos, hacia un futuro juntos, procurar en la medida de las posibilidades explicar o intentar que aquellos políticos que nos representan tengan claro un poco cuál es esa idiosincrasia de San Pedro y buscar que en San Pedro por lo menos la administración y la toma de decisiones esté lo más cerca posible del ciudadano. Ahora se ha conseguido en cierta forma o de cierta medida porque OSP tiene la sartén por el mango, pero bueno, yo creo que somos muchos los sanpedreños que también nos preguntamos qué pasa o qué ocurriría el día que no haya un partido político de San Pedro que sea el que decida. Volveremos a las andadas. Creo que, por ejemplo, el Partido Popular pagó muy caro el hecho de dividir Marbella en distritos y dividió San Pedro en 2 distritos. A la gente de San Pedro le gusta saber quién es su teniente alcalde. Le gusta decirle, mi calle está sucia, aquí han roto este banco, qué pasa en este sitio, qué pasa en el otro sitio. Le gusta saberlo. Yo creo que eso está bien. Claro, eso es evidente. Hombre, yo separaría, ¿no? O distinguiría entre independiente o independentista. ¿Por qué lo digo? Yo estoy convencido, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión, que en San Pedro haya un grupo independiente, que haya estado, porque es verdad, ¿no? San Pedro estuvo mucho tiempo, podemos decirlo, en el olvido en materia de equipamientos, en materia de todo tipo. De hecho, hay carencia a nivel, ahora están hablando, ¿no? Habría que hacer algún tipo en el plan general para el tema para algún equipamiento hotelero. ¿Por qué? Pues porque nunca se ha pensado en San Pedro para este tema. Pero yo creo que le viene bien a San Pedro el tema de que haya personas, de que haya un grupo independiente, casi mejor de que si es un grupo independentista, por lo menos en mi opinión. Yo creo que un grupo independiente va a luchar por Marbella, eso que dices tú, ¿no? Que hay un teniente alcalde, ¿no? Pero olvidando ya el tema independentista. Pero te digo claramente una cosa, Paco, ahora mismo en San Pedro no hay ningún tipo de movimiento independentista. Correcto. Quiero decir, OSP, de vez en cuando, depende de cómo se levante o cómo se acueste, dice que son independentistas o se calla. Y de hecho, yo te digo, porque bueno, yo desde que tenía 18 y 19 años, pues milité en su momento en ISP, los conozco a todos, de los que están ahora mismo en OSP, hay un par de ellos que sí estaban en aquel entonces, pero vamos, Rafael Piña, Manuel Osorio y tal, yo a esta gente no la he visto en mi vida por lo que es, o por lo que era la promotora pro independencia y el partido político y ese, ellos no estaban ahí. Entonces ellos, en cierta manera, lo han utilizado cuando les ha interesado hablar de independencia, tal, pero de vez en cuando lo meten en el cajón, lo sacan. Olvídate, ahora mismo en San Pedro no existe un movimiento independentista y no existe un sentimiento independentista. Ese sentimiento independentista pues se enfrió y ya pues a raíz de la sentencia, adiós muy buena. Que seguro que te encuentras gente, y yo conozco a gente que sí que lo pide, pero ahora mismo es una minoría dentro de la minoría. Lo que hay en San Pedro, Opción Sanpedreña. Vamos a ver, analicemos esto. Opción Sanpedreña es un partido que tiene toda su lógica, y te habla uno de los que fue sus fundadores,
Y yo hice los estatutos y yo fui secretario general 4 años de Opción Sanpedreña. Pues Opción Sanpedreña tiene su lógica porque te das cuenta de que cuando no existe un partido de San Pedro que represente netamente a los intereses de San Pedro, resulta que te llega el partido que gobierne y no se entera, es que no se entera. Yo lo siento mucho por el Partido Popular, pero yo tengo que decir, en fin, cuando gobernaron la última vez, esa división que se hizo de San Pedro en 2 distritos, la gente se llevaba la mano a la cabeza y además le dieron argumento a Opción Sanpedreña. Fíjate, para lo que ha quedado la tenencia de alcaldía, que no puedes hacer allí nada, que no está... Bueno, pues eso es comprensible. Entonces, Opción Sanpedreña, independientemente de quién se presente, va a sacar votos. Ese sentimiento sí que existe ahora mismo en San Pedro. Ese sentimiento de decir... Y yo conozco a muchísima gente... Tener la administración cerca, claro, y que decidamos nosotros, mira, un poco por lo nuestro, ¿no? Paco, yo conozco gente que ha votado toda su vida al Partido Popular y que lo vota, al Partido Socialista y que lo vota, pero cuando llegan las locales, vota Opción Sanpedreña. Además, con un argumento, que es el que te estoy diciendo, bueno, lo podrán hacer mal o bien, pero son de San Pedro, yo sé quiénes son, yo cuando los veo por la calle le digo qué es lo que me parece bien y qué es lo que me parece mal, y los vota. Entonces es un éxito, entre comillas, asegurado. Representan eso que hablábamos antes de ese sentimiento sanpedreño, ¿no? La gente de San Pedro pues quiere tener la administración cerca, pero no solo la administración cerca, quiere que las personas que estén allí pues sean conocidas, a la que tú saludas, a la que le preguntas, a la que le dices, a la que le reivindica y a la que si tienes que criticarlo, lo criticas. Y un poco que haya ahí el hecho de que tengan un cierto poder de decisión. Sí. O sea, que no es lo mismo que tú digas, cuando gobernó el Partido Popular y tal, y que tú pongas allí a un señor y que, en fin, esté un poco atado. En San Pedro hay un cierto poder de decisión que además lo están vendiendo magníficamente bien y el Partido Popular no está contrarrestando eso de ninguna manera. Son declaraciones del teniente alcalde de San Pedro. Yo tengo 20 millones de euros para gastar. ¿Cuándo ha tenido San Pedro ese dinero? Claro. Bueno, claro, ¿eso cómo lo discutes tú? Ese mensaje llega y cala en muchísima gente. Otra cosa es cómo hacer las cosas, que desde mi punto de vista, eso ya podríamos entrar en un debate amplísimo. Bueno, pero me gustaría comentar, esos 20 millones, ¿crees que se han empleado bien en San Pedro? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no se han empleado correctamente en San Pedro. Para empezar, las obras que se han hecho, en muchos casos son obras muy mal hechas. Por ejemplo, una de las obras más emblemáticas, que es la entrada de la calle Marqués del Duero, es un desastre, es un desastre. Es un desastre no solo en el aspecto técnico o en el aspecto de infraestructura, es un desastre en lo estético. O sea, se cepillaron literalmente, arrasaron literalmente con una entrada jardinada y verde que tenía San Pedro. Pero ¿eso cómo se puede hacer? Para hacer un mamotreto allí, un edificio que, por cierto, está sin ocupar, yo no sé qué van a hacer, pero allí está. Y sin embargo se cargan pues uno de los emblemas de la imagen de San Pedro, esa entrada jardinada preciosa que tenía, verde. Bueno, eso fuera. La reforma de la plaza de la iglesia. Bueno, pues yo insisto en lo mismo, una estética, desde mi punto de vista, pues me pueden decir lo que quieran, pero desde mi punto de vista una estética muy paleta, yo no la comprendo, y que coste, que bueno, sí, evidentemente la plaza, como esa entrada a la calle Marqués del Duero, necesitaban una reforma, eso no lo discute nadie, pero los resultados a mí me cuesta. Puede ser que con ese tipo de obra, bueno, pues... no sé, un poco como no se entiende, ¿no? Porque casi lo que están haciendo es perder identidad, ¿no? Exactamente, porque mira, yo hice el programa cuando ellos lo que tienen que estar es para todo lo contrario, para luchar por la identidad de San Pedro. Esa es la gran paradoja. Tú cuando lees su programa, cuando los escuchas hablar, están todo el tiempo hablando de eso, de nuestra identidad, nosotros queremos proteger lo nuestro y tal. Cuando llega la hora de la verdad, pues ya te digo, algo que era un patrimonio de todos los sanpedreños, esa entrada jardinada, las palmeras, que siempre han sido un símbolo de la entrada de San Pedro, todo eso destruido. La plaza de la iglesia, muy bien, hay que reformarla porque hay goteras en el parking de abajo, porque tal. Pero bueno, me haces ahí una reforma psicodélica, eso no tiene nada que ver con una plaza andaluza como ha sido siempre en la plaza de la iglesia. Bueno, y más obras que han hecho por ahí, y más obras que siguen haciendo, que yo creo que, bueno, son necesarias o no, bueno, eso ya depende. En algún caso sí creo que son necesarias. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la peatonalización de la paralela de la calle Pizarro, de las transversales que había por ahí, pero a mí me gustaría ver cuál es el resultado, porque yo vi cómo estaban haciendo la calle Marqués del Duero, y yo he visto al Dumpe descargando hormigón, cargándose la guía donde se mete la fibra óptica y después llamarme
a los 6 meses el que metía la fibra óptica, es que no puede meter la guía, es que la cañería está destrozada, es que cada 2 por 3 hay un camión de saneamiento sacando la mierda porque las cañerías están mal hechas, o no la han hecho con el diámetro correcto, o yo no sé qué narices ha pasado ahí. Entonces a mí me da un poco de miedo cuando esta gente le mete mano a este tipo de obras, y cuando les pregunta, pero bueno, ¿y esto por qué no lo controlaste? Bueno, es que no se podía, es que el ayuntamiento, es que solamente podía estar 4 horas la técnico. ¿Esto qué? Esto es lamentable. De todas maneras, si quieres entrar un poco en profundidad, los de Opción Sanpedreña, la verdad es que es muy curioso. Yo creo que han tenido 2 años pésimos, no malos, pésimos, vamos a ir al superlativo. Y si tú a mí me hubieses preguntado hace 2 años, ¿qué opinas de Opción Sanpedreña? ¿Tú crees que van a volver a salir? Yo te hubiese dicho, saca 0 concejales. Y sin embargo, después de la moción de censura, después de haberse juntado con el Partido Popular, y supongo que influenciado por el tema de la gestión del propio Partido Popular, que eso lo tiene más claro que el Partido Socialista y tal, el tema de la subcontratación, el tema de la privatización de servicios y tal, pues ha habido un cambio y una mejoría notable en San Pedro. Yo soy el primero en decirlo, ¿eh? Se nota a nivel de limpieza, a nivel de ornato, las flores, la jardinería, etcétera. Las obras, insisto, yo creo que sí se tienen que hacer. Tú conoces muchísimo mejor que yo todo el tema, por ejemplo, de las infraestructuras deportivas que hacen falta, que hacen falta muchísimas, tú eso lo conoces. En fin, todavía hay muchas cosas pendientes por hacer, pero creo que hay una estética que, bueno, muy discutible, y que a lo mejor incluso en el orden de prioridad algunas cosas se tendrían que haber hecho antes que otras. Pero ahora mismo Opción Sanpedreña, y después de lo que hemos visto que ha hecho Ciudadanos y Vox y tal, Opción Sanpedreña, yo estoy completamente seguro, convencidísimo de que va a volver a tener la llave del próximo ayuntamiento. Y bueno, pues se lo merecerán, en tanto en cuanto los demás han sido muy torpes. Ya está, es lo que quiero decir. Y el patrimonio cultural, histórico, como el tema de las termas, la basílica... Eso está abandonado. Eso está abandonado. Curiosísimamente, Opción Sanpedreña, cuando llegó al poder con el Partido Socialista, se hace cargo de la Concejalía de Cultura en todo el término. Fue Gema Midón. Yo la quiero mucho a Gema y tal, pero yo creo que su gestión fue desastrosa. Fue desastrosa en todo el término. Y su gestión en concreto con respecto a San Pedro de Alcántara, pues a nivel de patrimonio histórico, la Basílica Paleocristiana sigue abandonada, aquello sigue completamente abandonado, no son capaces de hacer un plan arqueológico de... Bueno, es evidente también que tiene la Junta de Andalucía las competencias en estos casos, pero yo creo que si se pone interés por parte de los responsables en este caso, pues es evidente que tú puedes forzar, incluso tú puedes adelantar el dinero para que se hagan las cosas medio en condiciones o en condiciones. Cuando se hizo la reforma de la Basílica Paleocristiana en la época del Partido Popular, no se hizo correctamente. Cuando llueve no drena, las tumbas se llenan de agua, la persona que hay allí enseñándola tiene que coger el cubito y quitarle el agua. Eso lo he visto yo, y yo conozco, en fin, yo creo que el monumento más importante que tiene ahora mismo San Pedro está abandonado. Las termas abandonadas también. Fíjate, otra crítica que le voy a lanzar a Opción Sanpedreña es que yo creo que tienen que pensar a lo grande y muchas veces se quedan en un pensamiento chiquito. Se ha reformado la Alcolera, se ha hecho un teatro allí. San Pedro no tenía un teatro. San Pedro no tenía un teatro, entonces lo único que se podía hacer se hacía en el Trapiche de Guadaiza, que había una sala anexa, son en torno a 160 asientos. Y evidentemente San Pedro necesitaba un espacio escénico pues para hacer piezas teatrales o lo que encartase. Pero es que nos vamos a una Alcolera donde se ha hecho un teatro de 270 plazas. El Teatro de Marbella tiene el doble de plazas. Yo no quiero decir que hagan un teatro más grande que Marbella, yo no te digo eso, pero es que el Teatro de Marbella ya se queda pequeño en muchas actuaciones teatrales. Sí, no, totalmente. Entonces vamos a pensar a lo grande, porque una vez que tú has hecho ya ese teatro allí, tú ya no tienes más opción de hacer un teatro hasta dentro de 50 años. Entonces tú ya estás limitando las posibilidades de traer, por ejemplo, una buena compañía. Hace poco trajeron en la inauguración a Rafael Álvarez el Brujo, pues se quedaron 50 60 personas fuera. Es decir, porque ¿no te parece que igual pensamos, tanto San Pedro como Marbella, cuando decimos, oye, necesitamos hacer, hace 20 años, empiezan a decir, oye, necesitaríamos aquí un teatro, hace 20 años, y cuando vienen a tener el teatro, son 20 años después. En vez de pensar en 40 años, oye, necesitamos un teatro para el 2020, para 2030, no para... O sea,
Eso es lo que te de digo. cara a que funcione incluso en 2020 o 2030. Por eso te digo. No en el 1990. Hay un pensamiento pequeño. Tú estás pensando en que San Pedro tiene ahora mismo 35.000 habitantes, pero la proyección de población te va a decir que en 20 años pues se plantará en 60.000. Entonces, haz un teatro para una población de 60.000 o para la población de alrededor, porque tú te mueves con tu coche y vas al Teatro Marbella o vas al auditorio en Estepona. Fíjate en Estepona cómo han hecho un auditorio con 1.000 y pico, bueno, no sé exactamente, pero vamos, de 1.000 para arriba tiene. Bueno, ese tipo de cosas sí que se las reprocho yo. Y a nivel cultural, más allá incluso de la protección del patrimonio histórico, que ya digo, que es nulo, las infraestructuras, a mí se me caen, cada vez que voy, y yo voy de vez en cuando, a mí se me caen 2 lágrimas al suelo cuando yo veo, por ejemplo, la biblioteca de San Pedro. Lamentable, con cubos recogiendo gotas, y en un semisótano allí, sin claridad ninguna ni nada. ¿Pero esto qué es, por favor? ¿Tenemos dinero para traer lo que sea y no tenemos dinero para tener una biblioteca en condiciones? Pero a mí eso me parece tremendo. Y las cosas se hacen mal. Me comentaban también donde se había puesto ahora el conservatorio, el centro de música que hay en San Pedro, que se gastó un dineral en la reforma. Bueno, pues falla la electricidad cada 2x3, el cineclub que está allí también no puede los viernes y los martes cuando tiene sus sesiones, alguna vez la han tenido que cortar por problemas de electricidad, temas de insonorización. Creo que había problemas para que la propia Junta de Andalucía diese el permiso para que fuese un centro homologado, etcétera. Se hacen las cosas de mala forma, de mala manera, creo que no se hace con la prioridad necesaria. Y bueno, que está muy bien que haya un festival de arte callejero, que yo soy el primero que va, y que lo agradezco, y que la gente está encantada con que tú todos los días tengas actuaciones todo eso está muy bien, pero vamos a centrarnos también en infraestructuras básicas, que te vas a cualquier pueblo, de cualquier sitio donde haya habido alguien con un poco de mentalidad cultural, alguien con un poco de mentalidad mirando al futuro, y dices tú, caramba. Esto sí. Y con un control, ¿no? Cuando tú sacas un proyecto a licitación y se presentan empresas y se aprueba, luego tiene que haber unos técnicos municipales que estén controlando que eso se hace en condiciones. Correcto. Y que luego los años que tenga de garantía, pues, y si no, pues que se ejecute los avales que esa empresa ha puesto para que esto esté en condiciones. Correcto. Eso es fundamental. Oye, en materia deportiva, antes me has comentado, ¿no? En materia deportiva San Pedro, pues no. Hace poco estuve viendo la zona del Salto al Agua, que por cierto, el Salto al Agua sigue con el tema del pantanillo, que hacemos, se perderá el Salto al Agua, ya se perdió, se perderá el pantanillo, y luego un poquito más arriba, detrás había un parque abandonado, allí en el Salto al Agua, abandonadito. La zona infantil estaba con chino todavía, no con caucho, chino. Como si los niños de allí del Salto, no sé, es de segunda categoría, ¿no? Hay unos de primera con caucho y luego están los de los chinos. Y un campito de deporte, que aquello parece ser que era una cesión, pues allí también pues los del chavales del béisbol que van allá a jugar no pueden, los chavales del salto tampoco, porque aquello no tiene redes, no tiene alumbrado. Hace poco, después de mucho luchar, le pusieron, pero en materia deportiva, regular. La Unión Deportiva San Pedro me comentó a mí personalmente que el año pasado tuvieron que dejar chavales fuera que querían jugar porque no tenían espacio. Correcto. No puede ser, eso no puede ser. Eso también es responsabilidad de gestión. ¿Tú crees que, José Antonio, cuando está muy bien, tenemos personas de San Pedro que nos están gestionando, que dicen que tienen 20 millones pero ¿hay participación? Vamos a ver, ¿Hay consenso? ¿Hay participación? Has tocado 2 temas muy interesantes. Me voy a referir primero a uno de ellos, y es el siguiente. Mira que nosotros esa concepción de barriada nos toca mucho las narices, tú sabes, ¿no? Pero resulta que San Pedro, en cierta forma, también como núcleo urbano, pues tiene sus pequeñas barriadas. Y en este caso hablamos del Salto, hablamos del Ingenio, hablamos de las Medranas, completa, total y absolutamente abandonadas. Doy fe de ello, porque yo voy mucho, por ejemplo, a las Medranas o al Ingenio y tal. Es que no se ha hecho nada. Y creo que es uno de esos sitios donde es muy fácil actuar. Haces un plan director, venga, vamos a hacer esto, vamos a dar este equipamiento, el tema de la acera, el tema del aparcamiento. Creo que cuesta incluso poco dinero. Completa, total y absolutamente abandonados estos sitios. Tema de deporte. Y tema de deporte lo enlazo un poco con lo general. A mí me dice gente que está ahí metida, cierto es que no es seguramente no son de OSP, que esta gente tiene dinero pero que les cuesta la ejecución de ese dinero. Entendámonos. O sea, tú puedes tener 20 millones,
Pero si tú no eres capaz de gastarlo, no sirve de nada que tengas 20 millones. Entonces, en San Pedro, bueno, te digo, tú conocerás mejor que yo esa realidad deportiva, porque yo hace tiempo, la verdad, es que estoy un poco de lado en ese aspecto, pero en San Pedro, por ejemplo, hay un club de atletismo de primera categoría que no tiene una pista de atletismo. ¿Se podría haber hecho ya una pista de atletismo en estos 4 años? Pues supongo que sí, no creo que cueste tanto. Fíjate Estepona lo que ha hecho. Vamos a mirarnos también en ese espejo de Estepona. La piscina, bueno, pues la gente que hace waterpolo en San Pedro se tiene que venir a la piscina saturadísima que hay en Marbella, porque es que en San Pedro, cuando se hizo lo de la piscina de Supera, pues claro, el listo de turno, que no, ese habría que colocarle una foto, o listo la lista de turno, hizo que la piscina no tuviese las medidas oficiales precisamente para que allí no hubiese waterpolo o para que allí no hubiese competiciones oficiales, para no joder a la empresa concesionaria, lo cual me parece de escándalo. Ese señor había que colocar una foto y todos los días que pasásemos por allí y decirle 4 cosas, porque eso es indignante. Y entonces, en materia deportiva, yo conozco a mucha gente del tema de fútbol sala, de voleibol, de baloncesto, de tal, no están precisamente contentos. No están precisamente contentos. No están contentos, estoy totalmente de acuerdo. Yo he visitado no hace mucho el Salto, estuve con Maripaz, que es la presidenta de la Asociación allí, y aquello es una pena el abandono. Cuando, como tú dices, con 4 cositas, no es normal, no tienen todavía saneamiento, las calles, de verdad, como estaba el Pantanillo, que eso con una inversión muy pequeñita. Bueno, pues aquello lo tienen un poquito abandonado, así que ojo, ojo que ahora estamos en elecciones, ahora habrá que ir por allí pidiendo el voto a la gente. Ahora van todos para allá, no te lo pierdas, seguro. Claro, ahora hay que ir pidiéndole el voto a la gente y también a los clubes deportivos. Ahora llegarán, venga, vamos a poner medallas, diplomas con este club, nos sacamos la foto con aquel, pero luego hay que decirle a los papás y a los chiquillos, no puedo meterte aquí porque no tengo campos para que luego pueda jugar o pueda entrenar. Ojo, que ahora vamos a pedirle a los clubes deportivos, nos sacamos la foto, entregamos copas, entregamos diplomas, medallas, pero los chavales no tienen campos, ¿no? Es increíble. Oye, José Antonio, a mí me gustaría tocar también un poco el tema político tuyo personal. Me consta, porque yo estaba, hasta hace poco estaba también en el Partido Ciudadano, hasta que dimití y me di de baja, y me consta que tú estabas también en Ciudadanos afiliado, es más, no solo afiliado, sino que Paco Gómez, que era porque también dimitió y se dio de baja, te propuso ir de número 2 en la lista de Ciudadanos para Marbella y San Pedro Alcántara. Y bueno, ¿qué opinas de un poco, en materia, a nivel personal, qué opinas de lo que ha pasado con este tema? ¿Qué tema, no? Hombre, es que también hay que tocarlo. No, evidente, San Pedro. Y que yo estoy encantado de tocarlo, no te preocupes. Bueno, tú lo sabes, además tú eras testigo también. Yo, en lo personal, ya tenía abandonada la política por muchos sinsabores que tuve en el pasado. Personalmente estaba centrado en otras cosas, como sigo centrado, tema de estudio y tema tal. Pero bueno, es cierto que hace aproximadamente un año, pues tuve una entrevista con Paco Gómez Palma, bueno, tú estabas también, estaba Miguel Ángel Hijano y tal, un poco más o menos que me preguntaste un poco cuál era mi opinión sobre San Pedro. Creo que hacíais bien, porque bueno, en fin, consultar y saber la opinión, pero no solamente mía, sino de mucha otra gente, que siempre te va a ayudar a saber y a tener un punto de vista pues más rico, ¿no? Que te enriquezca. Yo recuerdo, y no sé si tú lo recordás también, que en fin, fui un poco crítico con vosotros. Totalmente. Dije, mira, yo creo que lo poco que os he escuchado y lo poco que he visto precisamente en esta emisora, o a veces a Paco cuando hablaba en la radio y tal, digo, yo creo que estáis confundidos con el mensaje. Y hablamos un poco de eso, del sentimiento. Digo, la gente aquí en San Pedro tiene un sentimiento de pueblo. Insisto, que eso no consiste en que tú te caiga mal Marbella ni quieras López para Marbella, todo lo contrario, pero simplemente que nos gusta, bueno, porque San Pedro tiene su sentimiento y nos gusta que nos llamen como nos tengan que llamar, pero de aquí, y sabiendo que la administración va a estar cerca, sabiendo que se puede tomar decisiones aquí, etcétera, etcétera. Y bueno, yo la verdad es que lo que me encontré ahí fue una muy buena acogida a mis ideas. De hecho, yo creo que de forma sincera la aceptasteis, y de hecho hubo ahí como una pequeña discusión y se cambió el mensaje. Y se cambió el mensaje, pero no se hizo, yo creo, de una manera ni mucho menos electoralista, como diciendo, bueno, pues si lo cambiamos vamos a obtener más votos, ¿no? Hablamos también un poco de ese desconocimiento que ocurre con la gente de San Pedro con respecto a Marbella y con la gente de Marbella con respecto a San Pedro, que no hay maldad en ello, sino que caramba, que cada uno vive donde vive y muchas veces por 9 kilómetros parece que es una distancia corta, pero hay gente que no va a Marbella en año y hay gente que no va a San Pedro en año, ya está el punto y no pasa nada. Y yo creo que se llegó a una buena entente, a un buen acuerdo, hablamos un poco más, yo ya os planteé y os dije que en lo personal estaba muy pillado de tiempo, pero bueno, que contaseis conmigo y yo no iba a pedir nada.
mi sorpresa fue cuando el tema de la lista, pues Paco me comentó, oye, queremos contar contigo. Evidentemente Paco yo creo que sabe y entiende un poco de política y bueno, y él lo dijo, ¿no? Dice, o sea, si vas a una lista ganadora, tú tienes que llevar como mínimo un número 2 de San Pedro que sea conocido, etcétera. Yo me lo pensé un poco y la verdad es que acepté, fue cuando también me dijo, bueno, por lo menos afíliate y tal. Ahí ya estaba yo un poquito más dubitativo, pese a que ideológicamente, y yo había tenido simpatía siempre por Ciudadanos, bueno, lo hice, no hay ningún problema. Y ahí estábamos en esa lista, pues que iba a presentarse en las próximas elecciones. Pero claro, sucedió lo que sucedió. Y es que, y yo me lo temía, y es la deshumanización de la política. Es tratar a las personas como si fuesen trapos, es escupir en los sentimientos de la persona. Yo puedo estar enfadado, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos nuestro ego y oye, que te propongan ir de número 2 en una lista, que tú puedas trabajar por y para tu pueblo, pues encantado de la vida, ¿no? Y yo estoy seguro que hubiese dado lo mejor de mí, con mis errores, seguro, pero hubiese intentado dar lo mejor de mí. Pero vosotros, que habéis estado ahí pues prácticamente 3 años, que os habéis reunido con todo el mundo habido y por haber, que habéis perdido vuestro tiempo, que se lo habéis quitado a vuestra familia, a vuestro trabajo, a vuestros hobbies, vosotros, que habéis comprometido vuestra palabra con mucha gente, a mí se me caería la cara de vergüenza por lo que ha hecho Ciudadanos a nivel provincial de el último día, a última hora, con alevosía y nocturnidad, cepillarse, destruir esa candidatura o esa lista. Yo creo que las formas son muy importantes en la vida, en todo, y que tú no puedes tratar así a unas personas que han dado la cara y que han trabajado por el partido. Si a ti no te gustaban hace 6 meses, tú no has cambiado de opinión la última noche. Y esas cosas hay que decirlas. Y hay que decir, oye, pues mira, me parece que tú eres un buen coordinador general, me parece que tú eres un buen secretario y tal, pero a lo mejor no dais el perfil para ir en una candidatura. Y tú harás lo que quieras hacer después, a lo mejor sigues ahí porque a lo mejor incluso piensas, oye, pues si van a meter a alguien mejor que yo, encantado de la vida, no hay ningún problema. Pero lo que no puede hacerse es, insisto, con alevosía y nocturnidad, destruir el trabajo y todo lo que se ha puesto durante tantos años para intentar hacer un partido fuerte, para intentar que ese partido en unas elecciones municipales pues tuviese una representación correcta. Porque además lo que se ha hecho después es meter una candidatura que está a años luz de lo que se presentaba. Aquí se ha presentado de número 1 a una señora que es de Antequera, que en teoría vive en Mijas, aunque ahora dice que vive en Marbella. No, dice que el otro día dijo sí, eso lo vamos a comentar. Que ha estado 2 años viviendo en San Eso lo vamos a comentar ahora, porque según ella ha vivido en La Chapa, en Marbella Centro, en Nueva Andalucía y los 2 últimos años en Marbella, en San Pedro. Bueno, esta señora no tiene ni repajolera idea de la realidad de San Pedro y de Marbella. Esta señora no sabe absolutamente nada. Esta señora es una paracaidista, una cunera. Pero incluso voy más lejos, yo no la voy a culpar a ella. Ella pues es una chica que ha estado dentro del partido, que fue asesora del alcalde de Mijas, que después la pasaron a la Consejería de Empleo, y supongo que alguien le diría, oye, nos hace falta para Marbella tal, ¿tú quieres ir? Pues habrá dicho que sí, muy valiente, sin saber muy bien qué es lo que se iba a encontrar. Ella de número 1. De número 2, un exconcejal del Partido Popular, que yo creo que no brilló por su gestión. De número 3, un señor de Cártama, que es el secretario de Ciudadanos. De número 4, bueno, sí, la única de Marbella, pero bueno, hablaremos otro día si quieres de ella. De número 5, bueno, de Marbella, pero sí, vive en Marbella y tiene su negocio. Que por cierto, asistí un día a un café ciudadano, dio un discurso en San Pedro, sobre San Pedro que yo no he escuchado algo más antisanpedreño en mi vida, lo digo, ¿eh? De hecho, la cogí cuando salió y le dije, creo que estás equivocadísima, con ese discurso le das tú 25 concejales a OSP. De número 5 a un señor que también fue concejal del Partido Popular. Es decir, si esa es la lista, que es mejor que la que en su momento presentó el coordinador local y la junta directiva local, que venga Dios y lo vea. Vamos, esta es una lista patatera. ¿Qué pasa? Pues que, en fin, ahora mismo Ciudadanos está en la cresta de la ola, es lo que habíamos comentado también un poco antes de empezar el programa, son las elecciones europeas, son 2 papeletas, la gente no se complica mucho, y Ciudadanos va a tener, efectivamente, pues sus, no sé, 1 o 2 concejales, seguro, sin despeinarse, pero entre lo que podría haber obtenido con esa lista, con gente como vosotros, que sois súper conocidos en Marbella, gente que os lo habéis currado, que habéis dado la cara, que teníais los proyectos,
Entre eso y lo que se ha presentado, en fin, yo creo que hay años luz de distancia. Y aparte, e insisto, yo creo que a las personas no se las puede tratar como trapos, que no se puede jugar con el trabajo de muchos años, que hay que ir de frente en esta vida y que hay que decir las cosas tal cual. Si no gustaba vuestro trabajo a nivel provincial, pues hace algunos meses se os dice y punto. Lo que no se puede hacer es esa patada en el culo a última hora, de mala forma, de mala manera, para traer a 4 paracaidistas y a 4 renegados de otros partidos. A mí me parece denigrante. Y evidentemente, con mi voto no van a contar. Al que pueda convencer para que no lo vote, lo convenceré, y en mí van a tener, desde luego, un adversario, vamos, eterno. Porque en todos los ámbitos de la vida, yo ya no lucho aquí ya ni por San Pedro ni por Marbella ni nada, yo en todos los ámbitos de la vida estoy en contra de las injusticias. Y a mí esto me ha parecido una injusticia mayúscula, enorme. Así no se trata a las personas. Y Ciudadanos, si va por ese camino, desde luego le auguro la peor de la suerte. Muy bien, ahora están ahí, como digo, en la cresta de la ola, ¿están de acuerdo? Tranquilo, UPyD también tenía muchísimo y fíjate, desapareció en 3 semanas. Y tratando así a la gente, yo creo que se consigue poco, ¿eh? Una tremenda, total y absoluta decepción con lo de Ciudadanos en Marbella y San Pedro. Oye, hemos visto que hace poco, bueno, ayer empezó ya la campaña, hizo su presentación en la que decía que llevaba 2 años viviendo en San Pedro, los 2 últimos años, de hecho, pero me parece que está empadronado, ha dicho que está empadronado en Ricardo Soriano, en fin, pero hay un tema, hemos hablado durante todo el programa de sensibilidad, de sentimiento sanpedreño, y vemos que ayer van a San Pedro a pegar los carteles y poner, vamos, en San Pedro, en la plaza de la iglesia, vamos Marbella. Hombre, vamos Marbella, está muy bien, pero yo creo que no hagan ninguna mención a San Pedro, ¿no? Es que eso, como mínimo es curioso. Es que eso demuestra, en primer lugar, pues la falta de conocimiento, porque, en fin, es lo que tú dices, sí, evidentemente, sí, que son las elecciones en el término municipal de Marbella, pero, chato, habrá gente desencantada de SP que te pueda votar, pero esa gente seguirá teniendo un poco esa sensibilidad. No le vayas tú a poner ahí un Vamos Marbella, pon un Vamos Marbella aquí en San Pedro, o incluso allí, si quieres, lo particularizas y pones Vamos San Pedro. Hace poco alguien ponía, por ejemplo, en Madrid, pues han puesto de barrio, ¿no? Vamos Chamberí, lo puso Ciudadanos. Eso es conocer el terreno. Claro, tú conoces el terreno, pues a la gente le va a gustar esto a lo mejor un poco más y esto puede atraer votos. No van allí y ponen carteles en la plaza de la iglesia de Vamos Marbella. Después yo vi el vídeo de la presentación de la candidata. Primero creo que el don de la oratoria no lo tiene, yo pensaba que sí, pero no lo tiene. Estaba leyendo un papel, en unas cartulinas, estaba leyendo dónde ha vivido y decía, bueno, pues conozco esto porque yo he vivido en el Rosario, en Marbella Centro, en Nueva Andalucía y estos 2 últimos años en Marbella. Yo no me lo creo. En San Pedro, perdona. Yo no me lo creo, por favor. Es que no me lo creo. O le gusta mucho la mudanza o está mintiendo, pero es que no me lo creo. Además, yo he puesto un mensaje ahí en Facebook diciendo, pero bueno, ¿alguien la conoce? ¿Alguien la ha tenido de vecina esta mujer? ¿Alguien la ha visto alguna vez por San Pedro? Es que no me lo creo. Es más, no me extrañaría que mintiese. Y lo digo esto porque también se ha publicado, y yo me he hecho eco de eso, en su perfil de Facebook. Si alguien miente ya en su perfil de Facebook, macho, ¿qué es lo que te puedes esperar? Te puedes esperar que te la meta doblada en cualquier lado, en cualquier esquina. Decía en su perfil de Facebook, de Marbella y vive en Marbella. Yo lo siento, tú no eres de Marbella, tú vives en la Cala de Mijas, creo. Aunque estés empadronada aquí, te hayas empadronado pensando en que a lo mejor podías ir en las elecciones municipales en la candidatura de Ciudadanos. Aquí hay que ser sincero, pero que no pasa nada, que vino Paulino Plata y lo dijo, bueno, sí, yo seré de Málaga, o seré de Antequera, seré lo que sea, pero yo vengo aquí a aprender y me voy a reunir con todo el mundo, voy a tirar para adelante y evidentemente, como si yo me presento en San Sadurní de Noya, no pasa nada, este es un gran país, te permite presentarte en cualquier pueblo, en cualquier municipio de este país, pero no mientas. Pero con la verdad. Con la verdad, no mientas, que no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, cuando vi el vídeo de esa presentación, la verdad es que me llevé una auténtica decepción. Y bueno, habla poco y mal, y encima lo que habla, yo creo que no es verdad. En fin, los electores al final... Oye, José Antonio, ¿a quién crees que beneficia más entendemos que error, ¿no?, por parte de Ciudadanos en este cambio de lista? Yo por lo menos sí lo entiendo, con mi opinión personal. Para mí es un error, ¿no? Yo creo que podrían haber sacado con la lista que llevaba Paco Gómez, el coordinador, que por ejemplo, tenía el número de San Pedro. En este caso la que hay me parece que la número 7 es la primera que vive en San Pedro, la primera persona que además no es muy conocida, pero vive allí en San Pedro, la número 7. Oye, ¿a quién crees que puede beneficiar este error? ¿A PP, PSOE, Opción Sanpedreña? Bueno, vamos a ver.
Ciudadanos se mueve dentro del espectro de centro-derecha. Ciudadanos yo creo que ha tenido muchos votos de desencantados del Partido Popular. En las elecciones municipales estamos de acuerdo que es otra cosa, pero yo estoy convencido que este tiro en el pie de Ciudadanos a quien beneficia claramente es, en primer lugar, al Partido Popular y, en segundo lugar, a Opción Sanpedreña. O sea, Opción Sanpedreña se ha quitado de la noche a la mañana el voto de mucha gente que, bueno, pues se podía haber reflejado en los candidatos de San Pedro que íbamos en esa lista y en el mensaje que estaba lanzando Ciudadanos hasta prácticamente antes de ayer. Entonces, los dos grandes beneficiados de este tiro en el pie por parte de Ciudadanos pues son Partido Popular y Opción Sanpedreña. Después concurre también la circunstancia que lo de la lista de Vox, si nos quejamos de la de Ciudadanos, lo de la lista de Vox, pues eso parece también una jaula de grillos. Yo conozco a algunos de los integrantes de Vox desde el principio, desde que bueno, empezaron un poco a organizarse tanto en San Pedro como en Marbella, y esos están todos a tiro limpio. Entonces Vox pues también, entre comillas, desaparece como adversario del Partido Popular, y entonces el gran beneficiado de estas dos candidaturas desastrosas, tanto de Vox como de Ciudadanos a nivel local, el gran beneficiado es el Partido Popular y también Opción Sanpedreña. Si quieres hablamos un poco de las próximas elecciones locales. Te diría que yo la única incógnita que tengo ahí es el Partido Socialista. Yo no sé exactamente qué va a pasar con el Partido Socialista. Creo que va a subir, Sí. ¿Hasta dónde? Pues eso es lo que yo ya no sé, yo no lo sé. Evidentemente la izquierda también está fraccionada entre Izquierda Unida y Podemos. Creo que Podemos ni va a sacar representación. Izquierda Unida siempre ha tenido ahí una base fuerte y un techo ahí en 3.000 y pico votos y probablemente saque su representación. Pero va a ser muy interesante ver los números de estas elecciones locales, porque yo auguro que el Partido Socialista va a subir, no sé cuánto, no sé, 8, 9, 10 concejales, no lo sé. Y vamos a ver qué es lo que hace el Partido Popular, que a priori para mí va a ser el partido más votado y el partido con más probabilidades de pactar con Opción Sanpedreña, que también creo positivamente que van a tener la llave del próximo gobierno local. No, estos dos partidos, tanto Partido Popular como PSOE, pues sí han tenido esa vista y esa sensibilidad de poner de número 2 a alguien de allí, de San Pedro. Eso es obvio, y que conocen aquello, lógicamente. Luego, la vista, ahí están los partidos que igual nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero esos años, esa experiencia la tienen y han tenido esa sensibilidad con San Pedro. Es que hay que insistir, Paco, en Ciudadanos, como tú has dicho, en Ciudadanos, en esta lista, el primer sanpedreño no es la número 7, la número 7 vive allí, pero vamos, no la conoce, vamos, nadie. De número 13 va Carlos Puerta, y de número 25 va Alberto Puerta, perdón, así Carlos es el hermano, Alberto Puerta, y que sí, la familia conocida y tal, y de número 25 va Pepe Gavilán, que también era uno de los que contaba en la anterior lista, de número 25. Pero o sea, lo de Pepe Gavilán no se entiende. Lo de Pepe Gavilán, pues yo no entiendo tampoco. Entonces, es que vamos... Pepe Gavilán lo llevaba también la lista de Paco Gómez, sí, y era un puesto, lógicamente, por supuesto. Es que aquí hay que explicar también, porque nos ha explicado que aquí hubo unas primarias que ganó Paco Gómez Palma, que ganó su equipo, y aquí hubo una parte del partido que nunca aceptó eso, y que desde el minuto 1 ha estado mal metiendo. Yo me río ahora con algunos comentarios de Facebook que dicen, no, fue una crítica constructiva. ¿Constructiva? Fue destructiva más no poder, machacando desde el primer minuto. Yo fui a ese café ciudadano que digo en San Pedro de Alcántara, que no pudo ir Paco Gómez Palma porque tenía historias personales y tal, y aquello fue un machaque que yo salí con las manos en la cabeza. Digo, pero bueno, si esto lo dicen aquí, ¿qué es lo que nos dirán cuando viene algún dirigente provincial o si alguno de estos va a Málaga? ¿Qué es lo que nos dirán? Han estado machacando desde el principio. Pero ojo, que existe el karma o que existe la justicia divina o que sea, porque tú sabes perfectamente que ellos lo que querían era lista, ellos lo que querían era estar ahí, y a la hora de la verdad van todos de relleno, de mala forma y de mala manera, y en muchos casos en peores puestos que lo ofrecido en su momento por Paco Gómez Palma y por la Junta Directiva Local. Bueno, pues ahora que se jodan, esa culpa tiene mucha parte de culpa. Sí, por no decir toda, es verdad que yo han estado actuando de esa manera, pero sobre todo las personas, los responsables en hacer las listas, ¿no? En el caso de Vox, mire usted, lógicamente uno no puede meterse con la persona que han puesto a nivel de dónde ha estado trabajando, qué es lo que ha estado haciendo, tal y que cual, porque eso es totalmente respetable, pero sí puedes
criticar que las personas responsables de hacer esa lista, pues quizás no han buscado los perfiles idóneos, ¿no?, para Marbella. Y en el caso de Ciudadanos, pues más claro el agua. ¿Quién va de número 3? Pues el secretario de organización del partido en Málaga. O sea, la persona que tenía que dar el visto bueno y que ver todos estos temas, ella se ha puesto de número 3, esa persona, ese hombre, que es Vicente Sánchez. De Cártama. De Cártama, que es de Cártama. Yo digo, oye, mire usted, si usted tiene peso, ¿por qué no se presenta para alcalde en Cártama? ¿Por qué prefiere ir de número 3 en Marbella? Cuando aquí no ha venido, tú antes has comentado, se ha hecho un trabajo, Paco Gómez, el coordinador, la Junta Directiva, o sea, han tenido 130 reuniones con colectivos. Este señor no ha venido a ni una, pero no solamente no ha venido ni una, no ha preguntado, ni le ha importado, ni ha comentado, oye, cómo va, cómo no va, no le ha importado nada. Por eso sí te queda esa duda de decir, no, mire, cuando llega gente, pues quizás son mejores, los perfiles son idóneos, pero gente que no conoce esto, que no ha venido, que no le ha importado, pues tú dices, esto no es de verdad, totalmente, esto es ficticio. Eso es un quítate tú, pero que me yo digo que yo... que la culpa de todos estos temas, yo creo que recae sobre todo en las personas, los responsables de hacer esas listas. Pero bueno, pero yo me gustaría incidir, para que no quede un mensaje tampoco equívoco en la gente que nos está viendo. Es que ya no se trata de la lista, no se trata de la lista que parece aquí que uno quiere coger el sillón y tal. No, vayamos por partes. Que aquí lo que se trata es de tratar a las personas correctamente. Si tú estás realizando un trabajo, hablábamos de Vox. Pues en Vox ha pasado un poco 3/4 de lo mismo. Han habido gente que ha puesto su carpa, que ha dado propaganda, que ha estado en los colegios de apoderados, que tal. Y ahora, cuando llega la hora de la verdad, traen a 15 tíos de no sé dónde, que no son ni de Marbella ni de San Pedro, alguno que no ha aparecido nunca por esas reuniones, que no ha trabajado nunca con el partido, te lo ponen ahí. Pues eso es evidente que es un fallo. Eso es evidente que es un fallo. Y en Ciudadanos pues pasa 3/4 de lo mismo. Oye, tú has trabajado, tú te has dejado ahí la piel, tu tiempo, todo, y a la hora de la verdad no cuentan contigo. Bueno, pues yo es que me parece incomprensible. Y si dijeses que es que lo que presentan es 100 veces mejor, bueno, pues te callas, te echas a un lado y los apoyas. Pero es que en este caso no concurre esa circunstancia, ni muchísimo menos, es que ni de lejos. Y yo creo que es bueno que lo expliquemos, es bueno que los partidos paguen, llámese Ciudadanos o llámese Vox, que paguen por esas cosas, por tratar de esa manera a muchas personas que de buena fe han creído en un proyecto y que se han dejado la piel en ello. Y hay que decirlo alto, fuerte y claro. Y a mí me da igual que después te digan, no, bueno, que tú dices esto porque tú ibas ahí o porque... A mí me da igual, pero yo lo digo para que la gente lo sepa. Eso es lo que comenta al principio, esa deshumanización de los partidos, tratarte como un trapo y de tirarte a la basura. Pues quítate tú que voy a meter yo una tía de Antequera, o quítate que voy a meter a esta, pues eso no funciona así, yo lo siento mucho, no puede ser así. Y hay que criticarlo, y ojalá algún día la política a nivel local cambie para que no venga, como tú has dicho, un señor de Málaga, que es de Cártama, que es el secretario de provincia, y se coloque de 3 en una lista de Marbella. Pero eso, ¿cómo se comprende? Es que eso es incomprensible. Este señor, ¿por qué quiere ir de 3 en la lista de Marbella? Pero es incomprensible, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es que en fin, lo que ha pasado con Ciudadanos es digno de estudio. Estoy seguro que sabremos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha habido ahí por detrás, tarde o temprano lo sabremos, igual que con Vox, vamos, tampoco pasa nada. Y bueno, pues esperar cuál es el veredicto de los ciudadanos en las próximas elecciones locales. Yo creo que la gente no es tonta, que la gente no es imbécil, que a la gente no se le engañe, y que al final ellos, cuando van a coger la papeleta, pues en la balanza de a quién votar o a quién no votar, estas cosas tienen que contar, Paco, y hay que contarlas aquí, y yo me alegro que tú tengas este programa como en otros sitios y que se pueda contar. Muy bien. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo y vamos a ir despidiendo, agradeciendo a José Antonio Moreno Durán que estoy aquí con nosotros. Hemos hablado de San Pedro, de las necesidades, de cómo está el patrimonio, también de política, de Ciudadanos, de Vox, de Opción Sanpedreña. Bueno, pues hemos estado un ratito. Yo entiendo que por lo menos para mí ha sido constructivo, me ha gustado, espero que a vosotros también os haya gustado. Y bueno, nos despedimos también vamos a recordar que ha fallecido una persona de allí de San Pedro, Miguel Medinilla. Miguel Medinilla, efectivamente, me lo han dicho esta mañana. Y sí. Damos desde aquí, desde M95, desde este programa Si Somos, damos el pésame a su familia, una persona, hemos hablado de deportes, pues muy conocido y muy vinculado siempre, sí. De deporte y bueno, nos sentimos mucho, como digo, nuestro pésame. Y bueno, esperando que os haya gustado nuestro programa, el programa de hoy de Así Somos, nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, Así Somos. Nos vemos.